Bien. ¿Qué vamos a empezar? A construir un microprocesador. Entre este tema y el tema siguiente, vamos a construir íntegramente un microprocesador que pueda ejecutar un subconjunto de las instrucciones que vimos. Se van a dar cuenta que ejecutar el conjunto total de instrucciones que vimos no es mucho más complicado, porque vamos a ejecutar una de cada una de las representativas, y si lo siguieron bien el tema, cuando terminen se van a dar cuenta que hay que agregar un poco más de cosas, pero no muchas. O sea, realmente vamos a estar construyendo el 70% de un procesador que ejecute nuestras instrucciones. ¿Sí? El RB32. Venimos adelantados, esto estaba previsto empezar el lunes. En realidad venimos una clase adelantado. El viernes estaba previsto dar un dictado del laboratorio 2 que no vale la pena porque es contarles lo que ya les conté en la última media hora de la clase anterior, que tienen que usar las convenciones de registro, que va a haber lazos anidados, o sea, ya se agregó y no justifica 2 horas para eso. ¿Sí? Lo que sí, si quieren, dado que venimos anticipados, podemos en algún momento de la teoría hacer algo teórico-práctico de assembler. Si quieren el viernes o el lunes, podríamos tomar un par de ejercicios y resolverlos juntos en el laboratorio, si les parece, porque venimos viendo aquí al principio. Si bien es todo muy nuevo, es probable que sigamos viendo. Además, avanzar mucho para que no entiendan nada tampoco sirve. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer un repaso de diseño lógico. Vamos a fijar ciertos nombres que no son exactamente igual que como nosotros, o sea, no van a ver nada nuevo, pero por ahí nosotros llamamos a ciertas cosas de cierta forma y ustedes no están acostumbrados a ese nombre y cuando yo lo diga se pierden, como que es un componente combinacional o que es un componente secuencial. Van a ver cuando lo veamos que son cosas que ya saben, pero por si acaso vamos a hacer un repaso rápido. Vamos a ver una metodología de diseño de máquinas de estados finitos o de sistemas complejos con memoria, que es lo que vamos a usar para construir el procesador, y de ahí vamos a empezar a diseñar un procesador. ¿Sí? Vamos a empezar con una instrucción, vamos a construir un circuito que pueda ejecutar solo esa instrucción y ahí vamos a ir ampliando. Y vamos a presentar un lenguaje de descripción equivalente al VHDL, pero de mucho más alto nivel, que se llama transferencia de registros, que va a ser la manera de formalizar qué hacen las instrucciones y cómo opera el circuito que estamos haciendo, como les digo, a un nivel mucho más abstracto todavía que el VHDL, que se encarga de señales concretas. ¿Sí? Sería el equivalente a un lenguaje compilado y un lenguaje del ensamblador. Bueno, más o menos, nosotros vamos a trabajar en un lenguaje de alto nivel respecto al VHDL. Pero en esencia va a estar describiendo lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es diseñar el camino de datos. Yo les había dicho que von Neumann había partido el procesador en 2 mitades, camino de datos y control. ¿Sí? El camino de datos era por donde se ejecutaban realmente las instrucciones, el que transforma los datos, y el control es el que orquesta cómo va sucediendo eso. Nosotros vamos a seguir esa filosofía. Entonces, en este tema vamos a ver el camino de datos. Una vez que tengamos el camino de datos, que durante el desarrollo del camino de datos vamos a ir viendo qué es lo que debería hacer la señal de control para que esto funcione, después vamos a diseñar en detalle el control. ¿Sí? Que a la larga es una máquina de estado finito. Ya dijimos que todo el procesador es una máquina de estado finito. Hay muchos caminos de datos y hay muchas formas de ejecutar el mismo procesador. Nosotros vamos a ver una en teoría. En los prácticos ustedes se van a encontrar otra arquitectura distinta, y en la arquitectura de computadora van a tener 3 o 4 opciones más de ejecutar el mismo set de instrucciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto demora? ¿Y cuánto hardware tengo que poner? Cuanto más hardware pongo, si lo pongo inteligentemente, menos demora en ejecutar la instrucción. ¿Sí? Entonces,
la frecuencia de reloj con la que voy a alimentar la máquina de estado finito y la cantidad de estados o la cantidad de ciclos de reloj que va a demorar la máquina de estado finito en completar una instrucción van a depender de mi arquitectura. ¿Sí? Nosotros vamos a diseñar un procesador siguiendo los esquemas primitivos de cómo se diseñaba un procesador. ¿Sí? O sea, cómo se diseñaba un procesador hasta 1980, 90. ¿Sí? A partir del momento hubo un cambio, esto dejó de ser la tendencia general, sin embargo, para algunas cosas se sigue usando. ¿Sí? Además, en general no sabemos cuándo un cambio de tecnología hace que una forma de diseño que quedó vieja, con este nuevo cambio de tecnología vuelva a ser la mejor forma. Entonces, vamos a usar un ciclo de reloj relativamente chico, ya lo vamos a ir viendo, y vamos a hacer una instrucción en varios ciclos de reloj. ¿Sí? Algunas instrucciones van a demorar más, otras van a demorar menos. Para eso, lo primero, o sea, acá vamos a usar mucho diseño lógico. Todo lo que vieron en diseño lógico, lo vamos a usar. Por eso, por lo cual, vamos a empezar haciendo un repaso. En diseño lógico, ustedes estudiaron dos tipos de componentes, o dos tipos de circuitos. Los circuitos combinacionales, donde la salida es función únicamente de las entradas, que es la primera parte de la asignatura, y los circuitos con memoria, en donde las salidas son funciones no solo de las entradas, sino del estado. ¿Sí? Como dos grandes ramas. Bien. En general, en los circuitos combinacionales que hacían ahora, creo que hacen más, ustedes tendían a que la salida era una función de las entradas y tenían salidas de un bit, pero pueden tener salidas de múltiples bits, cada bit es como si fuera una salida independiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esto se puede escribir con una ecuación lógica que después podrán minimizar si quieren, o sintetizar de formas. No nos vamos a meter a sintetizar eso. Como componentes combinacionales, o sea, bloques ya significativos que se pueden escribir como salidas en función de las entradas, tenemos los multiplexores. ¿Sí? Ustedes vieron un multiplexor de 1 a 2, de 1 a 4, ¿sí? Ahora bien, nosotros muchas veces vamos a tener que multiplexar números. O sea, vamos a tener que elegir entre el número A y el número B. Para multiplexar números, vamos a necesitar ¿qué cosa? ¿Cuántos? Depende de la cantidad de números que quiere. Supongamos que hay dos números. O sea, yo quiero elegir entre A y B. ¿Un solo multiplexor? Uno para cada bit. Uno para cada. Pero con las señales de control todas cortocircuitadas. O sea, o tomo todos para un lado o tomo todos para el otro. ¿Sí? Ese tipo de multiplexores que ahora ustedes no lo trabajaron porque en realidad no es más que poner 8 de los que vieron, todos juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero como nosotros, estos son n bits y estos son n bits, yo necesito n salidas sobre 2n entradas que eligen de 1 a 2. Entonces lo que tengo son n de estos superpuestos con una señal de control. Uno maneja el bit 0, el otro maneja el bit 1, el otro maneja el bit 2, el otro maneja el bit 3. ¿Sí? Obviamente no nos vamos a poner a dibujar los 32 multiplexores. Nos vamos a dibujar como un multiplexor, 32 acá, 32 acá, 32 acá. ¿Sí? Suponiendo que multiplexe 32. O sea, como vamos a hacer un procesador de 32 bits, es probable que cuando por acá pase un número sea de 32. ¿Sí? Entonces, nuestros multiplexores son casi los mismos que vieron. Siguen necesitando una señal de control. Eligen 32 opciones de entre 2 por 32 entradas, simultáneamente, todas para el 0 o todas para el 1. ¿Sí? Bien. El segundo componente combinacional que casi vieron es una ALU. ¿Qué es una ALU?
Lo mismo que un sumador. Nada más que en el sumador ustedes tienen dos entradas y una salida. Y esto es siempre A más B. Y cuando construyen la función lógica de cada uno de estos bits, la función lógica de esto depende de nada más que esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes podrían poner una señal de control de un bit y decir, si esta señal es 0, el resultado, o sea, ahora voy a hacer una función de 3 entradas. Este y la señal de control. Y si esta señal es 0, el bit este va a corresponder a la suma, pero si esta señal es 1, el bit va a corresponder a la resta. ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma forma podrán decir, esto tiene que ser un AND bit a bit de esto, o esto tiene que ser un OR bit a bit de esto, o esto tiene que ser un XOR bit a bit a esto. ¿Sí? Incluso podrán decir, esto tiene que ser el resultado de una multiplicación. Pero la función lógica se va a poner espesa. ¿Sí? Ahora, todas esas operaciones, el resultado depende de sus dos entradas. Lo que voy a tener va a ser una función lógica de un montón de entradas, 32 más 32 más. Acá voy a tener tantas bits como operaciones quiera soportar. Algo bastante tedioso de hacer, pero nada que no sepan hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿esto cómo funciona? Igual que el sumador. Le pongo dos números, espero un tiempo suficiente de propagación y tengo acá el resultado. De la misma forma, puedo generar algunas salidas adicionales además del resultado, por ejemplo, para saber si el resultado es 0. ¿Cómo pueden hacer para saber si el resultado es 0? O sea, bien sencillo. Con una OR bit a bit. Con una OR grandota que haga un OR de todos los bits de salida. Cualquier bit que esté en 1 no es 0. Con lo cual, si quiero un 0, habría que poner un negador en el punto. ¿Sí? Algo parecido podrá suceder con el acarreo. El acarreo ya lo generan los sumadores. Lo único que tendré que hacer es agarrar el acarreo del último sumador y decir, mira, es una salida. Algo parecido podría ser con el overflow. ¿Cómo detectan el overflow? Un signo. Las entradas son un signo de salida. Exactamente. Entonces, fíjense que eso se puede escribir también como una operación lógica. Si este bit es igual a este bit y es distinto de este bit, entonces tuve un overflow. ¿Sí? También podría decir si el resultado es negativo. ¿Cómo? Saco, o sea, a este mismo bit lo copio por acá. También podría decir si el resultado es par. Entonces, saco el otro bit. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona un algo? No va a hacer falta que nos pongamos a construir un algo. Si tienen ganas un día, están aburridos, se sienten y se la construyen. Bien. Una pregunta. Entonces, la bandera que determina si es negativo o no, Sí. en realidad depende de mí. Como entender siempre. bien si es un número negativo o empieza. Eso ya lo habíamos dicho. La interpretación corre por tu cuenta. Razón por la cual, ¿qué bandera vas a mirar? Corre por tu cuenta. Él va a decir, si fuera negativo, sería negativo. Si fuese positivo, tendrías desbordamiento. Y vos después fíjate qué bandera es en función de qué era el número que operaba. Este va a setear todas las banderas. Algunas no van a tener sentido. Si el número no es del tipo que vos esperás. ¿Sí? Es el equivalente a mandar a pantalla algo que realmente es un número en una letra. O sea, la bandera N no es independiente si yo lo definí o no, porque yo no lo defino. Es que no lo definís. Es que pensé. Cuando llegue el momento vas a ir y te vas a fijar si la bandera N estaba en 1. Si es que, como el número que operaste era negativo, tiene sentido ver la bandera N. ¿Se entiende? Entonces, el hardware te lo va a setear. Vos tendrás que ver si le prestás atención o no. ¿Sí? Bien. ¿Clarísima la luz? ¿Podemos pasar?
no tengan empacho en pararla. Del otro lado, los componentes secuenciales, ¿sí? O los componentes con memoria, nosotros vamos a hablar de secuenciales en general, la salida es función no solo de la entrada, sino también del estado. Y normalmente arrancamos usando flip-flop y todos los componentes secuenciales tienen en algún lado flip-flop. Y nosotros vamos a usar solo un tipo de flip-flop, los flip-flop tipo D. Los flip-flop tipo D tienen la capacidad de memorizar un dato, por eso es que son los que vamos a usar, en un flanco del reloj. Entonces, repasemos rápidamente. Acá hay una entrada de un bit, acá hay una salida de un bit y una señal de clock. Cuando el clock toma un flanco que es el flanco activo, puede ser el ascendente o el descendente, no importa, pero en uno de los flancos de clock, la salida copia el valor de la entrada en ese instante. Para esto tiene que haber unos pequeños desfasajes de tiempo entre, o sea, esta señal tiene que estar estable un cachito de tiempo, no puede estar cambiando junto antes, pero en principio, esta copia ese valor y la salida toma el valor de la entrada y lo mantiene hasta un próximo señal de reloj donde vuelve a copiar la señal de entrada. Si la entrada hubiera seguido en 1, acá la salida también se divide en 1. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes deben de haber visto registros. Los registros son paquetes de flip-flop tipo D. Y almacenan, en general, números. En realidad almacenan n señales, pero en general, las señales que entran por acá son un número, o las consideramos un número, y las salidas que llegan por acá llegan un número. ¿Qué diferencia tiene este con el anterior? Este son varios flip-flops del otro, igual que con el MUX. Todos juntos, con la misma señal de clock, o sea, todos memorizan al mismo tiempo, ¿sí? Pero cada uno su bit. Y en general los registros suelen tener una señal de control adicional para inhibir esta señal de clock. Entonces, si hay señal de clock y hay write, las salidas copian a las entradas. Pero si hay señal de clock y no hay write, las salidas permanecen sin cambio. En los diagramas de tiempo, las señales que son únicas las dibujamos como una señal. Pero ahora empezamos a tener, van a empezar a aparecer en los diagramas de tiempo, señales multibit. Estos son varios bits. Y no me interesa ver de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Me interesa ver el paquete completo. Entonces vamos a empezar a encontrar estos dibujos. Estos dibujos significan que de 0, algunas están en bajo y otras están en alto. En este momento, algunas de las que están en bajo cambian a alto, algunas de las que están en alto cambian a bajo. Es decir, durante todo este tiempo tengo una configuración equivalente a esto, pero de múltiples bits, por eso lo tengo por arriba y por abajo. A partir de acá cambian y se mantienen estables hasta que acá vuelve a haber un cambio. ¿Sí? En muchos van a encontrar incluso el valor numérico escrito acá adentro. Entonces, esa es la forma de, en lugar de dibujar 32 señales de esta, decir, mira, si necesitas fijarte en qué valor estaba la 0, la 1, la 2, con darte el valor numérico y saber que esto va de 0 a 31, ya vos podés sacar. ¿Se entiende? Normalmente en las datos todas cambian en forma coherente, porque aunque cambie un bit, para vos es un número y esto es otro número. ¿Sí? Entonces, como valor numérico, en este punto Q cambia del valor anterior al valor que tiene D en este momento y ese se mantiene porque acá, al no haber write, no actualiza su valor. ¿Sí? ¿Seguro? Ustedes estudiaron algo que por lo menos en mi época en diseño lógico, no sabemos para qué servía. ¿Qué son las salidas en tres términos? ¿Qué es una salida en tres términos? Algo que tiene tres etapas. ¿Cuáles son los tres etapas? Dos son los mismos de siempre. ¿Cuáles son?
sea, lo que venimos manejando tiene dos salidas, ¿verdad? 0, 1. Y el test state tiene 0, 1 y el tercero. ¿Correcto? Y el tercero, ¿se acuerdan cómo se llama? Alta impedancia. Alta impedancia. ¿Y quién sea alta impedancia? Exactamente, sin manejar. ¿Qué pasa si yo agarro si hago esto? Y este está en 0 y este está en 1. Tengo un problema, ¿verdad? Tengo un cortocircuito. Bien. Pero si esta tiene alta impedancia, es decir, lo paso por un buffer de alta impedancia, ahora, cuando el enable está en 0 acá y el enable está en 0 acá, esto está en Z y esto está en Z. Quiere decir que a los fines prácticos es como si acá hubiese puesto una llave. Y esto está bien. Entonces, el estado de alta impedancia quiere decir que no impone ni un 0 ni un 1 y que la salida queda flotante. Eso permite que ustedes en determinado momento, supongamos de vuelta que acá tenemos un 0 y acá tenemos un 1. En determinado momento pongan un 1 acá y este es el 0 que sale, y en otro momento pongan el 1 acá y ahora este es el que sale. ¿Sí? Eso les va a permitir armar lo que se llama un bus. Conectar varios dispositivos en paralelo sin generar un cortocircuito. Claramente no puede ser uno, no puede estar más que activo uno por vez. Si se fijan, esto está funcionando como si fuera un multiplexor. Me está permitiendo que este elija de cada uno. La gran ventaja que tiene esto es que si yo lo que pongo es un MUX y quiero agregar un tercer dispositivo, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el MUX. Acá si tengo que agregar un tercer dispositivo, ¿qué tengo que hacer? Lo agrego. Los dos que están no se integran. ¿Sí? Entonces, esto es más modular que esto. ¿Por qué? Porque puedo agregar nuevos componentes sin modificar los componentes existentes. En cambio acá no. Entonces, nosotros vamos a usar pocos multiplexores y muchos buses. Sobre todo en las cosas que sabemos que vamos a ir ampliando en cualquier momento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para qué vamos a usar el tercer estado? El tercer estado lo vamos a usar para poder conectar más de una salida en paralelo y poder elegir cuál es la que queremos que se conecte en cada momento del tiempo. ¿Sí? No se olviden, porque vamos a volver sobre esto varias veces. Esto tiene un valor de tensión siempre definido, o sea, esto es de 2 niveles y esto es de 3 niveles. Y tengo que tener un buffer que podría estar metido acá dentro de la salida de la compuerta, ¿no? O sea, esto puede ser un solo dispositivo, pero la diferencia entre esto y esto es que esto siempre tiene un valor definido y esto solo cuando yo habilito la salida o la lectura. Vamos a empezar a hablar de señales de lectura. La señal de lectura va a ser esta, que permite que el valor que está almacenado o calculado, porque esto puede ser registros o puede ser una ALU. Pero ese valor que tiene un valor definido pase al bus, normalmente para que lo lea alguien más, porque esto va a la entrada de alguien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Profe, sincrónico este. O sea, pasa el dato de acá cuando... No es sincrónico. No hay clon. Cuando yo pongo el 1, esto sale y cuando pongo el 0, lo saco. Entonces no es combinacional. Sí, pero es combinacional
En combinacional hablamos de solo dos valores, 0 y 1, y este es combinacional con el valor este raro de z. O sea, se comporta como combinacional, responde instantáneamente, pero lo que hace no es darte una función lógica normal que toma 0 o 1, sino es lo que tengas a la entrada o desconectado. Por eso, lo más fácil de ver, cada vez que hagan esto, piensen en una llave. Es lo que estamos haciendo. Entonces, lo tengo desconectado y cuando quiero lo conecto. Es combinacional en el sentido que responde en el momento. En el momento en que lo cierro tengo salida y hasta que no lo abro va a seguir estando en la salida. ¿Sí? Pero la salida, o sea, lo que puedo elegir no es un 0 o un 1, sino es la entrada o desconectada. ¿Sí? Esos son los buffers de states. O la capacidad de salida de este state, que es ponerle un buffer adentro del componente. Esto nos permite armar un bus, que es un conjunto de cables nada más, que conecta a varios dispositivos y donde yo puedo en determinado momento leer o decir que un dispositivo mande datos y después que mande otro. Con la ventaja sobre los multiplexores que si agrego uno, el resto no se entera. En cambio acá si agrego uno, tengo que tocar los multiplexores. Bien. Nosotros podríamos usar estos buffer de states y agarrar el registro de 2 diapositivas atrás que tenía el clock. Profe, por la duda, ¿está grabando el pizarrón, no? Se debería de ver, pero pongamos el pizarrón, ¿no? Sí, está grabando chiquito, pongamos para grande el pizarrón. Que tenía la señal de clock, la señal de write. Esta señal es gorda porque son muchos. Esta es una, estas son n datos. La Q de salida, y le podríamos poner un montón, uno por cada bit, de buffer freestyle, donde acá de vuelta saldrían y de nuevo una sola señal de control. Y fíjense que tengo la capacidad de poner un dato y que este lo memorice, conectar varios en paralelo y con este decidir cuál quiero leer. Y entonces los podría combinar en un banco de registros. Ahora sí creo que tiene que poder. Igual esto está en la diapositiva. Pero por si señalan algo. Si señalo algo, ¿sí? Cada uno de estos es un registro. Puedo poner casi tantos como quiera, salvo por estos, que no son multiplexores, son decoders. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puedo poner un dato acá, decir por acá el número de registro en el que lo quiero guardar, poner esta señal para que el deco este ponga su salida en función de este número. Los deco muchas veces tienen enable, y todo esto está en 0 hasta que yo ponga este, y recién ahí esta salida responde el número este. ¿Sí? Y cuando se genere esa señal y llegue el clock, que ya no lo dibujé porque vamos a emborronar, pero todo esto necesita clock, entonces ese número va a quedar almacenado en un registro. De la misma forma, puedo decir que necesito acá el dato que está almacenado en el R1, poniendo acá el número 1. O que quiero el dato que está en el R3, poniendo acá el número 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Banco de registro. ¿Qué son? Un paquete de registros, varios registros, N, de los cuales puedo leer y escribir una determinada cantidad por vez. ¿Por qué? Porque tengo muchas menos señales de control. Fíjense que si yo pongo 32 registros como tenemos nosotros, tendría 32 señales de control acá
y 32 señales de control acá. Y si como si es nuestro caso encima necesito leer dos registros al mismo tiempo, tendría 32 más 32 más 32. Porque para leer dos datos necesito dos bases y necesito el doble de buffer state. Para elegir que este número salga por acá, o salga por acá, o salga por los dos, incluso podría poner 3, 3 y R3 saldría por los dos lugares. ¿Sí? Pero en resumen, para manejar este banco necesitaría 32 señales acá, más 32 señales acá, más 32 señales para escritura. Con este cambio, ¿cuánto necesito? 5, 5, 5 y 1. Si hacen la cuenta, son mucho menos. Ni llegué a las 32 iniciales. ¿Por qué? Porque sé que no voy a escribir todas al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. ¿No hace falta una señal también que diga que quiero leer? No, ¿O no es necesario? porque el leer lo que hace es que algo de esto salga por acá. Lo que tendrás que hacer es avisarle al otro que escribe, y si no, lo sacaste al vicio, pero no pasa nada. ¿Cómo? Si vos mandás el dato por estos cables y nadie lo toma, no dañaste nada. Claro, o sea, eso debería algún otro... Si esto alguien lo usa o lo pusiste en el byte y nadie le da bolilla, no pasa nada. Entonces las señales que vamos a usar son de escritura. Hagamos algo muy sencillo. Conectemos A con R. ¿Podemos? Vamos a un corto acá, ¿sí? Sí. ¿Vamos a romper algo? ¿Serviría para algo? ¿Seguro? Depende de la salida que tengo. Depende de lo que hagamos acá. Fíjense que si yo digo 2, 3, write, puedo transferir el contenido de este. Transferir no, copiar. ¿Sí? Ahora, si digo 2 y no digo write, el 2, el contenido del registro 2 salió por A. No lo usó nadie. Para eso. Lo importante es que este no guarde pavadas. O sea, lo importante es que si en algún momento no quiero escribir, ninguno escriba. Pero que esté leyendo cosas que no me sirven, no pasa nada. El problema sería que almacene cosas que no me sirven. ¿Se entiende? Por eso tengo la señal de write y no tengo la de read. ¿Podría tener la de read? Sí, podría tenerla. O sea, podría haber hecho esto mismo y si no pongo read, ninguno sale. ¿Estamos de acuerdo? Mientras no haya otra cosa con la que me genere un cortocircuito, no me hace falta. ¿Se entiende cómo funciona esto? Se supone que es todas cosas que vimos. Bien, párenme si hace falta que repita algo, pregunten. ¿Los triángulos son las entradas de control? ¿Cómo? ¿Los triángulos son las entradas de control? No, los triángulos son los buffers state. Lo que pasa es que de vuelta, acá hay 32 buffers state. Porque estos son 32 bits. ¿Sí? Igual que en el multiplexor. Cada uno de estos decide si cada bit pasa o no pasa. O sea, son 32 llavecitas controladas por solo una. O sea, están controladas por 32, pero yo las 32 las cortocircuité. Y las 32 se conectan o las 32 se desconectan. ¿Sí? Entonces, esto es una llave. 32 llaves. Esto es un cable que va a las 32 señales de control. Y estas son 32 distintas. Por eso las gruesas son n distintas y estas son n iguales. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿Sí? ahí R ya podría ser 1 porque yo tengo el enable, o sea, es constante, digo. No, pará. ¿Vos querés conectar esto con esto de forma permanente? No, el R ya minúscula del deco. ¿Este y este uno solo? No, que tengan el valor 1, o sea, que sean constante 1. Porque si tengo la...
O sea que acá está el número 1, Sí. y por eso lo podrás operar en el registro 1, siempre. O lo lee o no, pero no podrás hacer nada con el 2. Porque para trabajar con el 2, acá tiene que mandar el 2. Sí. ¿Se entiende? Me confundí con el de multiplexor. O sea, esto es el número de registro con el que quiero operar. Sí. Pregunten, porque de esa forma uno explica más. Si ustedes no preguntan, yo no puedo armar una explicación diferente, lo repetí lo mismo. Si no lo entendió la primera vez, no, lo entendí la segunda. ¿Sí? ¿Más dudas de esto? O sea, combinamos registro y llave de una forma creativa. Para llegar, básicamente, a esto. O sea, a partir de ahora, eso va a ser nuestra cajita. ¿Qué tenemos? Los 3 multiplexores, porque tiene 2 puertos de lectura y un puerto de escritura. Es decir, es esta mitad de abajo con esta mitad de arriba. Lo que pasa es que si no ya no entramos. ¿Sí? La cajita que vimos después son 2 puertos de lectura y el puerto de escritura que es exactamente igual que el del anterior. O sea, podemos leer 2 registros y escribir un registro al mismo tiempo. La escritura pasa por una señal de clock. Ya la señal de clock no la voy a dibujar más porque es como más, está por todos lados, así que no va más. Pero acá esto tiene una señal de clock, porque la escritura se hace con clock, la lectura no. En cuanto yo pongo el número de registro, un cachito de tiempo después sale el contenido del registro. Para la lectura se comporta como combinacional. Pongo el número, sale. Lo que sale es el estado del registro, o sea, no es combinacional del todo. Porque qué voy a obtener acá depende de que haya escrito antes de ese registro. ¿Sí? Esto es lo que, o sea, es qué número de registro quiero que salga por acá. Esto es qué número de registro quiero que salga por acá. Esto es qué número de registro quiero escribir. Esto es qué valor quiero escribir en ese registro. Y esto es la señal para que si no quiero escribir nada, como acá siempre va a haber un número, tengo 32 registros, acá 5 bits, siempre me está eligiendo un registro. Y acá siempre va a haber algo que sea basura, porque es de 2 estados. La única forma de decirle no hagas nada es con esta señal para escribir. ¿Sí? Como nuestra máquina tiene 32 registros, va a ser de 32 registros. Estas señales van a ser de 5 y estas van a ser de 3. Bien. Ya tenemos un banco de registros. O sea, ya tenemos los 32 registros que necesitamos para operar el registro. Obviamente, esos son los 32 registros que vamos a usar. ¿Qué nos falta? Nos falta la memoria. La memoria la vamos a ver dentro de 2 temas. La que terminamos con el micro nos voy a ver bien en detalle la memoria. Pero en realidad, la memoria no tiene mucha diferencia con el banco de registros. De hecho, si ustedes conectan A con R y agregan read, tienen una memoria de 4 bytes. ¿Por qué? Porque la memoria son registros, en definitiva, una RAM, ¿no? Registros en donde ustedes pueden almacenar, un bus bidireccional. Al conectar esta salida al state y poner read para decidir si ninguno sale, que es algo que faltaría en este, y que ninguno escribe, ustedes pueden conectar A con R sin ningún problema. Con esta elijan que alguno salga, o si otro manda, con esta elijan que lo mande. Ahí write debería ser buffer time, ¿verdad?
la error. No, porque estos son entradas. Claro, pero si yo estoy conectando a... No. Lo que hay que agregar es abrir acá. Ok. Para que sí exista la posibilidad, que en este no existe, de que todos estén desconectados. O sea, si estos 4 están desconectados, vos podés recibir de uno de estos, pero que está del otro lado de este conjunto de cable, un dato. ¿Se entiende? Por ahí lo ven mejor si lo cortan acá. Y esto es una cosa y estos 3 son otra. ¿Sí? Yo puedo decirle a este que salga, piensen que todo lo azul es lo mismo, que salga y entre por acá en este. Solo que este es un dispositivo y este es otro. Pero para eso necesito que este dispositivo realmente tenga la posibilidad de que ninguno de los 4 esté conectado. Que así como está, no. Pero si le agrego esta misma colita, ya lo tengo. Pero si, o sea, eso sería si yo ya tengo algún valor en el registro. ¿Cómo le cargaría un valor distinto a la memoria? Decir que no read, mandas el valor y das write. Claro, pero entonces... Y mandás la dirección. Porque ahora, como o lees o escribís, también podrás unificar estos dos. Porque no vas a operar más que con un registro. Entonces, este número y este número pueden ser el mismo. Pero entonces... Y es la dirección de memoria. Por el bus de abajo yo siempre tengo señal. No necesariamente. Si querés dar write, tenés que tener señal. Pero si no querés dar write en este momento, no hace falta que tengas señal. Claro, pero o sea, en el bus, el R, tendría señal siempre. O... No te importa. Lo que te importa es que cuando vos des write acá, acá haya algo útil. Claro, pero digo, si A está cortocircuitado con eso... Sí, pero A puede estar para que ninguno esté conectado. Claro, pero si R tiene señal y A está conectado, se lo corta. Por eso digo, no debería tener... Es que pará, no me estás siguiendo. Acá agregamos esto. Sí. De forma tal de que yo puedo decir que ninguno de estos 4 está conectado. Sí. Si ninguno de estos 4 está conectado, A está flotante. Sí. Lo puedo conectar con este. Y el dato puede venir de otro lado porque A está flotante. Sí. Lo único que tengo que asegurarme es, si a esto le digo que se conecten, al del otro le digo que no. Si al otro le digo que se conecten, a este le digo que no. Claro, o sea, el otro debería tener la señal. El otro también tiene que ser que esté. Claro. Porque si yo quiero mover un dato en 2 direcciones, necesito que los dos tengan la capacidad de leer y de escribir. Entonces, los dos tienen que ser que esté para que no salga el dato de él, sino el del vecino. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. Cortocircuitemos A y B y lo veamos acá mismo. Para poder pasar un dato de acá a acá o de acá a acá, necesito que los dos sean que estén. Entonces, si quiero mover de acá a acá, le digo, vos conectate. Das toda la vuelta y le digo, vos escribir. Cuando quiero hacer al revés, le digo, ahora, vos conectate, vos no. Doy la misma vuelta y ahora le digo, escribir. ¿Se entiende? Pensá que esto está puesto en otro lado, fuera en otro dispositivo, fuera del dibujo, pero tiene la misma capacidad de state y quien esté manejando esto va a tener que ser lo suficientemente ordenado para que si le dijo a uno que escriba en el bus, no que escriba el valor, sino que saque su valor al bus, a todos los otros no le diga lo mismo. Porque ahí es donde tengo un cortocircuito. ¿Sí? La memoria no hace más que combinar estos dos y llamarle dirección, combinar estos dos y llamarle dato. Y tener una señal para leer el contenido de la dirección o escribir este valor en esta dirección. ¿Se entiende? Y incluso está construida con registros, decodificadores y en realidad multiplexadores. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero a la larga es un super banco de registros en el que cortocircuitaste A y B, porque no vas a hacer más que una operación, y es o de lectura o de escritura. Entonces, unificas esto, agregás read para poder hacer o lectura o escritura, acá no nos preocupaba, y cortocircuitas a control. ¿Sí? Y eso sería una memoria ideal. Eso es lo que vamos a trabajar
nosotros. Entonces, nuestra memoria, lo que está ahí escrito es todo lo que les acabo de contar. Tiene una dirección que sirve para elegir cuál de los registros o cuál de las direcciones de memoria en la que quiero escribir. Un dato a escribir y vamos a mantener un dato leído separado, no lo vamos a cortocircuitar. Y dos señales para ver si quiero leer el dato de la dirección o quiero escribir. No puedo leer y escribir al mismo tiempo. O sea, no cortocircuité a ponerlo. Pero sí unifiqué los dos multiplexores, o sea, que o leo o escribo. O sea, si yo ahí pusiera los dos R y read and write, los dos en uno, Si vos pusieras los dos en uno, tendría un cortocircuito. no. Estarías leyendo el dato de la dirección y cambiando el dato cuando llegue la señal de reloj, porque acá sigue habiendo una señal de reloj. O algo parecido. Pero digamos, leerías un dato anterior y estarías actualizando datos en la misma dirección, porque solo podías elegir una dirección. O sea, si vos mandas 1000, estarías leyendo el contenido de 1000 y dándole un nuevo valor a 1000. Todo en el mismo T. Todo en el mismo T. Y depende si, porque las memorias a veces no tienen claro, depende ahí de un tema de tiempos, que no nos vamos a meter. Pero no sería un cortocircuito, porque acá no conectaste a IR. Ahora, si esto tuviera cortocircuitado con una memoria real, Pero sí. eso no está internamente cortocircuitado. No, lo dejamos separado como estaba recién. Ok. Lo único que combinamos son los multiplexores y agregamos el read y O write. sea, si internamente estuviera cortocircuitado, Ahí sí tenemos un problema, ¿sabes? Read y write al mismo tiempo. entonces ahí me convendría por una sola señal read write. Y chipset. Exacto. Igual vamos a ver que las últimas RAM no lo cubren. Eso es para nosotros la memoria. ¿Sí? Después nos vamos a meter bien en detalle adentro, pero por ahora es un super banco de registros. Bien, nos queda una cosita y hacemos la pausa. Para diseñar sistemas combinacionales, sistemas con memoria compleja, sistemas con memoria, sistemas con estado complejo, hay una metodología de desarrollo crónica, en donde lo que se hace es, se ponen componentes de almacenamiento de estado, flip-flop, registros, nosotros vamos a registros, y componentes combinacionales. Este componente de estado alimenta a este componente combinacional que transforma los bits de estado en la entrada del estado siguiente. Entonces vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Tengo un registro, tengo la ALU y tengo otro registro. Si yo tengo dos números en los registros y espero el tiempo suficiente para que la ALU me dé las salidas estables a partir de que los registros toman el valor, puedo decirle a este que guarde el resultado. ¿Sí? Como este registro se escribe con flanco, en el momento que llega el flanco reloj, las salidas obtienen su valor de entrada. Y a partir de ahí, la ALU empieza a sumar esos valores. La ALU tiene demora. X tiempo después va a tener sus salidas estables y en ese momento yo podría dar la señal de reloj a este para que se grabe. El tiempo entre los flancos del reloj, porque el reloj va a ser el mismo para todos, va a depender de cuánto demora la lógica combinacional, que está en el medio. Y si yo tengo varios de estos bloques, el más lento va a ser el que me va a fijar el tiempo de reloj. Porque si yo doy señal de reloj antes del tiempo de propagación, acá voy a guardar basura. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, así vamos a diseñar las cosas. Vamos a ir guardando. A ver, ¿por dónde vamos? Vamos a poner los números del registro, lo vamos a hacer pasar por algo y vamos a guardar el resultado. Quizá este registro es el mismo del banco. O quizás es un intermedio y después lo muevo al banco. No vamos a hablar mucho más de la señal de clock.
vamos a seguir ignorándola, pero tengan en cuenta que la señal de clock sigue estando y el tiempo, o sea, la frecuencia de la señal de clock depende de cada bloque combinacional que está entre los elementos de memoria. Y la señal de clock va a estar definida por el bloque combinacional más lento que pongamos ahí. Y como vamos a ver que vamos a poder elegir cuánto combinacional ponemos, vamos a ir poniendo la cantidad combinacional adecuada para mantener lo que habíamos dicho, una señal de clock razonablemente chica. ¿Sí? Bien. Es un buen momento para un recreo. Bueno, ¿qué dudas surgieron durante el recreo? Bien. Estamos en condiciones de empezar a crear el camino. Todo este largo. Repaso. Vuelvo a repetir, párenme, pregunten. Lo mejor que pueden hacer es preguntar una cosa equivocada o contestar una cosa equivocada cuando me da pie a explicar algo distinto. ¿Sí? Así que sin timidez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un camino de datos. O sea, vamos a construir un conjunto de registros y lógica combinacional que va a poder ejecutar las instrucciones. Sí, pero espera. Igual ante la duda sí tiene la lucecita roja. Que puede ejecutar las instrucciones. Como lo que queremos hacer es ejecutar las instrucciones, vamos a empezar de las instrucciones, vamos a ver qué tenemos que ir haciendo. ¿Sí? Porque ya sabemos más o menos qué hacen las instrucciones. O sea, ya las usamos y sabemos qué hacen, no sabemos cómo. Bueno, ahora vamos a ver. Para simplificar y formalizar lo que vamos haciendo, ¿sí? Vamos a usar un lenguaje, que es un lenguaje formal, equivalente a VHDL, que se llama RTL, que es notación de transferencias de registros. En el VHDL ustedes tienen que decir que la señal esta se pone en 1, acá directamente vamos a decir este registro, toma este registro. ¿Cómo? Con la señal de read, la señal de write, o sea, cada una de las transferencias que vamos a hacer nosotros son un montón de señales de HDL que vamos a empezar a olvidarnos, porque si queremos ver todo al mismo tiempo no nos da la cabeza. Entonces, vamos a dar un nivel de abstracción encima del VHDL con esto. Una vez que tengamos todo resuelto, podríamos bajar al VHDL y decir esto se implementa de esta forma, ¿sí? Conforme recién el banco de registros dijimos T cuadrado, lo podremos expandir si hace falta a esta lógica combinacional. ¿Sí? Pero si no empezamos a hacer bloques más grandes conceptualmente, no podemos mantener, dejar todo en cabeza. ¿Sí? Y esto nos va a ir dando una pauta de qué componentes están involucrados en cada parte del proceso. Porque acá los registros van a ser fundamentales. No vamos a diseñar el set completo de instrucciones en el RB32i, que no es que sea muy grande que digamos. Vamos a tomar una de cada tipo. Vamos a tomar algunas de procesamiento. De hecho, vamos a hacer la suma, pero la suma, la resta, el AND y el OR. Vamos a tomar el load y el store, porque si bien son parecidas, no hacen exactamente lo mismo. Y vamos a tomar solamente un salto, el salto por lugar. ¿Sí? Van a ver cuando terminemos que agregar cualquiera no sería más que un poco más de tiempo. ¿Sí? O sea, a la larga lo que estamos haciendo es totalmente general. Profe, Sí. B era una pseudo instrucción o una instrucción. No, BQ creo que es una instrucción. Nosotros vamos a hacer una instrucción. O sea, la arquitectura tiene que ser para soportar las instrucciones. Correcto. Porque las pseudo instrucciones son. Es que las pseudo instrucciones son, claro, son. El problema del ensamblador. Exactamente. Puedes escribir una cosa y él te escribe otra. ¿Sí? Profe, Por eso están marcadas cuáles son de verdad y cuáles no. Cuando programamos nos da lo mismo, pero cuando implementamos, solo implementamos las de verdad. Y el chiste de las pseudo instrucciones es, en lugar de hacer 200 instrucciones, hago 50 y las otras 150 te las dibujo. ¿Sí?
Porque cada instrucción que implementemos van a ser más compuertas, registros, estados de la máquina de estado. Entonces, si lo podemos minimizar, mejor. De hecho, la filosofía del Riffle fue: no sigamos haciendo máquinas de control más complejas, pero vamos a ver que la metodología a la que vamos a llegar no les va a asustar decir, che, ahora en lugar de 8 instrucciones hay que hacer 400. Sí, bueno, nos va a llevar más tiempo, pero... O sea, vamos a llegar a algo muy modular donde podemos poder agregar en esa máquina de estado cada instrucción por separado. O sea, va a ser fácil agregar instrucciones. Como va a ser fácil, vamos a tener tendencia a agregar instrucciones. Yo les cuento lo que pasó en la historia. Cada vez ponemos más instrucciones, más complejas, porque está bueno, porque entonces programar en assembler se me hace más fácil, porque las instrucciones hacen cosas más complicadas, y en algún momento dijo, ¿están seguros que estamos yendo por el lado correcto? Fíjense que si vamos para el otro lado, esta máquina se hace así de chiquitita, cuesta la centésima parte, corre a 10 veces la velocidad, misma tecnología, y puede hacer 4 cosas en paralelo. Y revolucionó todo desde el 90, la idea de RISC, que fue, no sigamos agregando instrucciones, al contrario, quitemos. Y pensemos cómo reemplazamos esas instrucciones complejas con secuencias de instrucciones simples. ¿Sí? Y la finalización de eso es RISC-V, que es la quinta versión de esta misma idea, donde las instrucciones son las mismas indispensables. Es como una filosofía. Es como una filosofía de vida, exactamente. Por ahora se viene imponiendo. No sabemos qué se le va a ocurrir a alguien dentro de 5 años y te va a dar de vuelta el tablero y todo esto va a decir, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Porque en definitiva cuando apareció esto dijeron, ¿y nadie se había dado cuenta en 90 años? No, nadie se había dado cuenta en 90 años. Necesitamos hacer todo un proceso para llegar ahí como industria. ¿Sí? Bueno, no sabemos qué nos va a tocar dentro de 5, 10 o 15 años. Por ahora, esto viene siendo lo que mejor resultados da, sobre todo en términos de capacidad de procesamiento. ¿Sí? Si vos necesitas altas cantidades de procesamiento, esto es lo que mejor viene a funcionar. ¿El por qué es en la arquitectura? ¿Profe? Sí. Si la pseudo instrucción depende del ensamblador, Sí. si yo cambio el ensamblador, podré tener otras pseudo instrucciones. Algunas pseudo instrucciones admiten múltiples implementaciones. Ya dijimos, puede usar un LI o puede usar un ADI. Sí. Sí, el resultado debe ser el mismo. Ok. O sea que si hay distintos ensambladores de RISC-V. No estoy seguro si hay. Creo que el único que hay es GCC. Ah, sí. O sea, escribir un ensamblador es caro y lleva tiempo. Sí. Y la mayor parte del ensamblador o del compilador es el análisis sintáctico de lo que vos escribiste. Sí. Y eso es reusable, que es lo que hace GCC. Entonces, ya tenés GCC abierto, escalado, que anda, probado. ¿Por qué te sentarías a escribir otro de vuelta? Sin embargo, para ARM hay 3 compiladores independientes. Tail tiene su propio compilador. No usa GCC. Nada. Un compilador propio. De hecho, los comentarios se ponen de forma distinta. En el ensamblador, en realidad. Tiene su compilador y su ensamblador. Y ARM... No. Hay alguien más. Ahora no me sale quién es el otro. Hay un tercer compilador. Y GCC. Y en realidad, Celang. Porque Celang es la competencia de GCC. Celang es otro compilador abierto que utiliza otro código, pero que son compatibles. De hecho, yo en la Mac lo que tengo es Celang, no es GCC. Pero, es más, el GCC es una alias. Y cuando vos le pones GCC, te dice que es GCC y en realidad es Celang. Celang utiliza un motor de compilación que se llama LLVM, que sirve para generar compiladores de cualquier lenguaje. Todo eso es una rama abierta, entonces la realidad es que es muy raro que alguien se ponga, en este momento se ponga a escribir un compilador de vuelta. Los que están son los que veníamos. Microsoft tiene su compilador de C, por ejemplo, y lo mantiene, pero porque lo tiene hace 30 años y lo sigue manteniendo. Y así todo, muchas cosas las va migrando a C. O sea, es una inversión económica muy significativa mantener un compilador, y ya hay un compilador abierto que funciona muy bien. ¿Sí?
Bien. Nosotros tenemos que ejecutar instrucciones. Es decir, tenemos que interpretar estas tiras de bytes que estaban en memoria, reconocerlas y hacer lo que esperamos que se haga. Por eso, lo primero que necesitamos repasar son los formatos, o sea, cómo van a llegar las instrucciones. ¿Sí? Teníamos 4 formatos, ¿sí? Un formato con 3 registros, un campo de código de operación, el campo de operación es siempre del mismo tamaño, está en el mismo lugar, 3 registros y 2 campos de bits. Otro que tenía 2 registros, una constante chica y un campo de bits de función. Otro que tenía, este es un registro destino y un registro fuente. Otro que tiene 2 registros fuentes y una constante un poco más grande. No, mienta, la constante es la misma, lo que pasa es que está en distinto lugar. O sea, son los mismos 11. Y una que tiene un solo registro y una constante grande que era para las LI por ahí. ¿Sí? Bien. Esos son los 4 formatos. Vamos a ir viendo en cada instrucción qué formato tiene. Porque vamos a ir agarrando las instrucciones de Bien. El RTN abstracto, nosotros vamos a hablar de RTN abstracto y RTN concreto. El RTN abstracto es lo que hace la instrucción, sin importar cómo lo hace. Es formalizar lo que ya venimos diciendo. Entonces, el RTN abstracto de A, RD, RSR1 sería R de RD, toma a R de RC1 más R de RC2. Esto es el banco de registros. Esto es el numerito que vino acá. O sea, lo que estoy diciendo es, yo agarraría estos 5 bits, los mandaría al banco de registro, tomaría el contenido de ese registro, lo mandaría a la ALU, más o menos ven por dónde vamos, y tomaría, bueno, este para la ALU, este para la ALU, después tomaría este, lo mandaría al puerto de escritura, le diría que escriba y guardaría el resultado. A muy grandes rasgos, eso es lo que dice. Es decir, en el registro, el número que se ha puesto va a quedar la suma de lo que tenga el registro, el número que se ha puesto, más lo que tenga el otro registro con el número que se ha puesto. ¿Se entiende el paso de acá a acá? Se supone que después del laboratorio de 8 le podrá decir que me escriban el RTN abstracto de cualquier instrucción que usaron en Assembler, deberían de poder hacerlo, porque esto es escribir con cierta formalidad lo que ya entendimos que es la instrucción. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que el ADI tiene un RTN distinto? No es esto, es la constante. ¿Sí? Bien. Esa constante es un pedazo de la instrucción. Claro. Ya vamos a ver cómo le vamos diciendo cuáles son los pedazos de instrucción. O sea, yo recién dije que el RD es este pedazo. Bueno, sería, podríamos poner el IN por ahora. Después vamos a ver que hay un poquito más de formalidad en cómo le decimos los pedazos de la instrucción. Pero digamos, de esos 32 bits yo voy a usar esto para esto, esto para esto y esto para esto. ¿Sí? Y este es el formato en definitiva. Pero eso no es lo único que hace la instrucción. Eso es la ejecución de la instrucción. La instrucción tiene 3 etapas. Fetch, decode, execute. Fetch, decode y execute. El decode no implica transferencias de registro. En el decode lo que hago es, esto es una suma, tengo que hacer tal paso. Pero el fetch sí implica transferencias o movimientos de registros. ¿Sí? ¿Qué hace el fetch? Bueno, el fetch lee en memoria lo que diga el PC y mueve el PC4. ¿Sí? Y si lo que vino es un add, eso lo decidirá el decode, pero de vuelta, ahí no hay movimientos, entonces a continuación
voy a hacer esta segunda transferencia. ¿Cómo? Y es la unidad de control la que... Claro, la unidad de control va a mirar el capítulo de opcode y va a decir la secuencia que viene es esta. ¿Sí? Es como que tenemos dos tiempos. La traemos, la máquina va a necesitar o no, ya veremos tiempo para identificarla y después la ejecuto. ¿Sí? Pero el identificarla no implica movimiento, entonces en el RTN no va a aparecer. El buscarla sí implica movimiento, hay que mover el PC y hay que leer el IM del PC. ¿Sí? Porque esto es la instrucción. Entonces, transformemos en RTN las 4 instrucciones que vamos a hacer. El add lo acabamos de decir. Hay que leer M de PC, hay que mover PC más 4 y hay que guardar en RD la suma de RC1 y RC2. El load, que tiene RD, RC1 y inmediato, hay que, por sorpresa, hay que guardar en R de RD, más o menos lo mismo que acá, M de R de RC1. Es decir, hay que tomar el campito de RC1, ir al registro, obtener el valor, sumarlo con la extensión en signo de la constante, todo eso mandarlo a memoria y lo que viene de memoria guardarlo aquí. ¿Se entiende la notación? ¿Profe? Sí. En el fetch, cuando trae de memoria la instrucción, o sea, M de PC, ¿dónde la...? Por ahora, no sé, pero sé que la tengo que traer. Y casi seguro en algún lado la voy a tener que guardar, porque si no perdí la traigo. ¿Sí? Ya vamos a llegar al día, tranquilo. ¿Sí? Ya. Claramente acá voy a tener que guardarlo en el mundo. ¿Sí? Pero por ahora estamos repasando lo que sabemos que tiene que hacer la instrucción. Todavía no estamos viendo cómo. Entonces, ¿a dónde la vamos a guardar? Todavía no lo decidimos. Los únicos registros que conocemos como programadores son el PC y los del banco. Entonces, hasta aquí, desde el punto de vista de quiero ejecutar este set de instrucciones, eso es lo que puedo decir. ¿Sí? El store es lo mismo, pero al revés. O sea, todo lo que tenía que hacer acá para obtener la dirección efectiva, porque lo que está en estos corchetes es la dirección efectiva, el contenido del registro, base más el desplazamiento. Ahora lo tengo en el destino. O sea, es M de eso, toma a R de RC2. ¿Sí? Y tiene un formato distinto. Porque esta tiene RC1 y RC2, esta tiene RD y RC1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había dos formatos? Y el branch es un poquito más raro. En el branch, si esto, como es igual, si esto es igual a esto, entonces PC toma a la extensión de signo, a PC más la extensión de signo del medio. Sí. El lector. ¿Por qué hay una extensión de signo? ¿No? Ahí no era completar con cero porque... No. El procesador, o sea, el ISA está definido para que las constantes se extiendan en sí. El resultado de eso es que el registro base, o sea, el puntero, señala al centro del espacio de direccionamiento y te podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Si hubiéramos completado con 0, el espacio sería del mismo tamaño, pero arrancaría del vector y va para abajo. Pero el ISA está definido para que haga extensión y sí. Con lo cual, de la dirección base se puede mover la mitad para arriba y la mitad para abajo. Y con el PC, lo mismo. Con el PC por ahí es más fácil verlo. ¿Por qué? Y yo tengo que saltar para adelante o para atrás. Ya lo hicieron en los lazos. A veces tengo que ir de vuelta hacia atrás, a veces tengo que esquivar hacia adelante. ¿Sí?
Acá tenemos un poquito más de margen de acción, acá no, acá siempre tiene que ser signal. Lo que sucede a veces, algunas máquinas lo hacen, es que pueden saltar un cuarto para atrás y 3/4 para adelante. Como que le suman una pantalla. Lo extienden en 5, pero además lo corren, lo suman torcido, y entonces es menos para atrás que para adelante. No es muy normal. Todo eso está definido en ELISA, o sea, todo eso está definido en los manuales. Refai me dijo, la instrucción tiene que funcionar de esta forma, y yo ahora me tengo que amoldar. O sea, hay manuales oficiales que me dicen, esto es lo que yo espero que hagan. ¿Sí? De hecho, lo tienen acceso a los manuales y en algún momento deben pedagogizar. Porque describe, no usando exactamente esta sintaxis, pero describe que esto está extendido en signo o no y que se suma. O sea, esto que yo estoy escribiendo en este lenguaje está escrito con palabras y en un pseudocódigo de la misma forma. Profe, ¿y el fetch forma parte del everything abstracto? Sí, porque vos sabés que el PC se va moviendo barriendo las instrucciones que siguen, aunque no sepas cómo lo hace. Y vos sabés que traes el dato PC. Y nosotros no tenemos instrucciones multipalabras, pero hay procesadores que la instrucción ocupa más de una palabra y te dice, ojo, esta ocupa PC más 4. Entonces, es algo que vos tenés que saber para realizar tu programa en memoria. ¿Cómo lo va a ir barriendo el PC? Ahora, ¿qué haces con la instrucción cuando llega? Ya no es parte de LISA. Pero cómo la tenés que acomodar a la instrucción y cómo la va a ir leyendo él, sí es parte de LISA. Porque te sirve para calcular los saltos, por ejemplo. Por eso el PC lo ves, en la especificación aparece. Bien, todos los fetch son idénticos. Y siempre tienen que ser idénticos, porque yo no sé qué instrucciones estoy haciendo. Cuidado con eso. ¿Sí? Porque nosotros en algún momento nos vamos a pedir que agreguen instrucciones. Y lo único que puede cambiar de la instrucción es la parte de la ejecución. ¿Sí? No se olviden que hasta que yo no complete el fetch, no sé de qué instrucción se trata, por lo tanto, no puedo hacer algo diferente porque estaría leyendo el futuro. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, cortemos acá. Ya estaban entusiasmados. Son y 50.